Tenemos 166 personas conectadas, pero ya son las 7:13 de la noche, así que es complejo tener que estar permitiendo que ingresen eh, los compañeros que se están atrasando, pero pues lo vamos a hacer por unos minutos. La aplicación es compleja porque no logro aún, o no sé si la plataforma lo permite, cancelar a los que estén entrando atrasados. Así que les ruego mil disculpas a los que pues están a tiempo en la clase y esperamos si ustedes se pueden comunicar con los demás. Hoy yo voy a hacer igual esta observación en el chat que está en el Classroom para que sepan pues y recomendarles siempre que estén conectados. Les ruego por favor, por lo menos por los que puedo ver acá, a los que tengo en esta pantalla ahorita, pues si tienen su cámara abierta, por favor que la mantengan abierta. Eso es importante para el desarrollo de la clase. Por favor, los que ya están conectados, que puedan tener su pantalla abierta. Yo no tengo la doble conexión, así que probablemente con la presentación que tengan, que les voy a hacer, pues van a perder ustedes la imagen mía, pero vamos a tener ahí la comunicación siempre con el micrófono y de esa forma voy a poder proyectar. Yasmin Sosa me aparece aquí, tampoco está con su cámara abierta. Si pudieran conectarse con su cámara, por favor. Bueno. Les quiero pedir, les repito, es un poco complejo con esta plataforma. Yo voy a tratar de hacer el enlace con la presentación y sí necesitaría que ustedes me digan si lo estamos, si lo ven bien, por favor. Vamos a ver ahora. ¿Están viendo compartida la pantalla? Sí, licenciada. ¿Ven ahora la presentación? Sí, confirmo. Sí. ¿Sí? No, licenciado. Sí. Yo no la veo, licenciado. O sea, la presentación no se está viendo. Pero su pantalla sí se observa. Pero mi pantalla lo que tiene ahora Está negra. Está negra, totalmente negra. no tiene la presentación. No. No tengo visibilidad. No, para nada, no aparece. Vamos a tratar ahora. Sí, es complicado. Ahora tampoco. No, licenciada, no se ve. Todos, No. vamos a... Ahora la vemos a La usted. pantalla ideal la que estamos dando, licenciada. Debe seleccionar la pantalla de la presentación. Para promocionar esto. En Dubái, mami. ¿Qué? El edificio grandote puso la imagen. Por favor, ¿De qué? apaguen sus micrófonos. Puso la imagen de su esposa para promocionar la serie que acaba de estrenar. Compañera Nuria Maldonado, me parece que tiene ¿pero su quién? micrófono. A de veras. En Dubái. Tratar de compartirla acá. Sí, que fue la serie que vimos, ¿va? Oh. Está la foto de él. No sé si sí. Compañera Nuria. Habla Señora para que Nuria, puede apagar su Nuria, micrófono. Micrófono. Vamos a tomar solo unos minutos para tratar de proyectar la presentación. Si no, pues yo se las envío y que ustedes la puedan ver desde sus pantallas. Porque no hay forma que esto lo proyecte. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí. La vemos a usted. Dice que yo creo que ahora tiene que abrir la presentación para que a nosotros nos aparezca, porque nos está apareciendo su pantalla. Es que ahora la tengo abierta. Pregunto si ya la ven. No. Decía, creo que la presentación está cargando, por eso. Vamos a esperar. Licenciada, si deja de compartir y luego comparte, porque al inicio sí se veía la presentación. Ok, vamos a ver si está cargando y ustedes me dicen, porque es algo densa también.
Mil disculpas, pero la verdad es que estos dispositivos son... ¿Aún no? No, todavía no. No, licenciada. Sí. Hay... Licenciada, creo que está buscando en el botón que no es. Vamos a ver, ¿quién que sepa de esto? Porque según las indicaciones que yo tengo, dígame en dónde. Licenciada, es en el botón celeste. Ajá, Así es. en este. ¿Ah? Ahí Pero me deje de dice que deje de presentar. Ustedes tienen ahí, yo estoy viendo, alguien me está poniendo ahí la imagen, entonces me dice, yo estoy viendo la pantalla que ustedes tienen ahora, ¿cierto? Y dice que le puedo dar acá para dejar de presentar, pero no quiero dejar de presentar porque lo que quiero que ustedes vean es esto. Pero Bien, ahí estamos. Ahora, nuevamente, bueno, deje de presentar y le da nuevamente al botón celeste y Ese selecciona botón que tiene las presentar una flechas arriba. pantalla, una ventana. Al botón celeste, es que ya no me aparece porque lo tengo en toda la pantalla, vamos a ponerlo a un Regrese al lado. Meet. Regrese Ya al estoy en Meet. el Meet. Ajá. Mire, pues tiene que dejar de presentar y luego volver a tocar ese botón que tiene la flecha hacia arriba y ahí le van a aparecer las opciones de lo que usted quiere presentar. Fíjate que no me aparece. Dice, dejar de presentar. Perfecto. Ahí Ok. está. Ahora, nuevamente en el Nuevamente, botón. Ajá, nuevamente ahí le va a aparecer la ventana donde puede usted Me dice una seleccionar. ventana, me dice una pestaña o toda tu pantalla. seleccione una ventana y le Una debe ventana. de... Ok, vamos a ver ahora. una ventana. Ustedes me dicen si la ven. Ahora Ahí sí. está, Ahora sí, listo. ahora Ahí sí. está. Ahora sí. Bueno, gracias, perfecto. Esperamos que ya estén conectados todos entonces. Creo que con esta... Con este tiempo. ¿Ahora lo ven? Sí, licenciada. Bueno, Linda. Sí, se ve disculpas ya la a todos, presentación. muchas gracias por su tiempo. Sí, licenciada. Yo lamento que con estos mecanismos, y de verdad espero pronto que las clases sean presenciales para que podamos tener esta interacción, porque acá lamentablemente no puedo verlos, no pude activar para tener dos pantallas, una en donde pueda verlos y otra donde pueda proyectar, pero lo importante es que podamos tener el contenido. Yo les envié un documento, es bastante condensado, son apenas 14 páginas, si no estoy mal. Es el resumen de lo que básicamente se encuentra en la unidad 1 del contenido programático de la universidad. De verdad, empezar en la cátedra de Derecho Constitucional sin dar ciertos antecedentes y sin dar ciertos precedentes que no necesariamente tienen que ver con derecho, sino que tienen que ver con el desarrollo del hombre en general. Yo creo que es importante que lo podamos conversar. Es un pequeño detalle, es un pequeño preámbulo. Yo les dije en la clase anterior, los invito de verdad a que ustedes lean, que se mantengan permanentemente en investigación, conociendo, no solo en la rama del derecho, hoy como parte de la presentación o de la clase de hoy, espero que podamos llegar hasta ahí, de todo lo que uno como abogado debiese de leer para tener conocimiento general de las ramas del derecho. Empezar con el derecho constitucional es particular porque aparte de todo es una rama muy nueva, es una rama que nace pues a partir básicamente de los movimientos revolucionarios que le dan origen a las constituciones escritas. Hay algunos antecedentes y eso también lo vamos a ver en un apartado específico de la clase sobre los antecedentes del movimiento constitucionalista, el origen del derecho constitucional, para luego terminar en específico en todo el movimiento constitucional guatemalteco. Ahora en la clase de hoy vamos a ver un poco de esto. Como metodología de la clase, yo les hablé la otra vez que necesito que vayamos trabajando derecho comparado. Hoy reiteré mi requerimiento para poder tener los nombres de todos ustedes y con esto poder enviarles en el listado cuál va a ser la constitución con la que ustedes van a estar trabajando.
Así podemos hacer la lectura paralela con la Constitución de Guatemala y la que ustedes van a poder ir trabajando como derecho comparado dentro de las observaciones generales. Por favor, cualquier duda, cualquier requerimiento y particularmente cualquier necesidad que ustedes tengan con la cátedra, ese es mi trabajo, insisto, trasladarles a ustedes el conocimiento que yo pueda aportarles, pero también ser una facilitadora en este proceso de enseñanza-aprendizaje que ustedes tienen. Es fundamental para mí poder diseñar la clase en cuanto a la metodología, porque tenemos el contenido programático en base a las necesidades que ustedes tienen. Vamos a empezar con esto. El derecho constitucional, nosotros tenemos dentro del requerimiento que nos da el programa, pues la justificación, tanto del derecho constitucional como del derecho procesal constitucional. Y pues básicamente lo que pretende la universidad es que ustedes conozcan como parte de esta cátedra la estructura y la organización que tiene el Estado de Guatemala. Esto obviamente a partir del estudio que vamos a hacer de la Constitución y en el estudio de la Constitución, de la génesis del derecho constitucional y del movimiento constitucionalista. Yo espero que todas estas, no le puedo decir clase en realidad, pero de estas conversaciones virtuales que tenemos sobre la cátedra, ustedes puedan tomar nota y que así lo estén haciendo del poco espacio que tenemos de exposición. Cuando yo estudiaba, tenía dentro de mi metodología siempre tomar apuntes, pero en varias líneas, no solo de la clase. Ustedes van a ir conociendo cuál es mi método para enseñar. De alguna manera es también mi método personal para aprender. Yo siempre tomo notas, pero también tomo notas, por ejemplo, de las palabras que alguien dice que no entiendo o que no conozco, pero también tomo nota de los libros de los que habla, porque no necesariamente los he leído o los tenga o los conozca, y esto es lo que va a hacer que ustedes enriquezcan no solo su biblioteca, ¿verdad?, para que los libros estén ahí, sino para que enriquezcan también su conocimiento para las demás clases. Derecho constitucional es la base de todo lo que ustedes van a conocer en la carrera, y es también en este momento, en este semestre, de teoría del Estado. Yo lamentablemente, porque no tengo la conexión, no puedo dar ahora, aceptar a los que no están dentro de la plataforma, así que lo voy a lamentar mucho, pero bueno. Tenemos entonces la justificación que nos exige la universidad dentro de la cátedra. Los objetivos generales que se pretenden es que ustedes puedan identificar dentro de todo lo que vamos a estudiar las normas del país, pero particularmente la estructura y la organización del Estado guatemalteco. Que ustedes puedan, como parte del proceso de la cátedra, asociar la relación que hay entre las normas y todos los preceptos constitucionales con el estamento o normas ordinarias. Vamos a desarrollar más allá de las normas ordinarias este enlace que hay también con las reglamentarias y las disposiciones específicas. Y también se pretende que ustedes puedan interpretar los derechos y las garantías que se aseguran como en pleno desarrollo de la persona humana. Esto, obviamente, en el marco de un Estado constitucional de derecho y en el marco de Guatemala, dentro de la norma constitucional que tenemos en Guatemala. El contenido programático, pues ustedes ya conocen el programa, son 6 unidades, las conversamos en la clase de lunes: Derecho Constitucional, Constitucionalismo, Teoría de la Constitución, la Constitución de Guatemala, el Poder Público Guatemalteco, la estructura y organización del Estado de Guatemala. No se vayan a asustar, no es que vayamos a desarrollar estas 12 y con eso yo esté duplicando el programa. Es que pretendo dividir esas 6 unidades en estas sub 12 unidades. Tampoco pretendo que se asusten, ustedes van a recibir por cada unidad un documento. Y esto se los digo porque, pues, la oportunidad anterior, ustedes me pidieron que les hablara sobre los libros de texto que teníamos que usar. Pues no se preocupen por eso, porque igual los que los puedan comprar, aquí van a ver también cuáles son los libros que yo estoy utilizando para el diseño de estas unidades y para que ustedes puedan, pues, irse introduciendo en el constitucionalismo y en el derecho constitucional. Vamos a trabajar el Estado y el derecho constitucional, los aspectos fundamentales del derecho constitucional, la teoría de la Constitución, la historia del derecho constitucional en Guatemala, y hoy vamos a tener un pequeño preámbulo de la historia del derecho constitucional en general, en la historia.
La Constitución Política de la República con sus métodos de interpretación, el contenido específico sobre los derechos humanos, los constitucionales y los fundamentales, el poder público y el gobierno en Guatemala, el control del poder con los controles constitucionales y el régimen político electoral en Guatemala, con un esbozo de la Corte de Constitucionalidad y las garantías constitucionales. De hecho, les envié también este listado. Estos son los libros con los cuales yo estoy desarrollando la temática que ustedes van a ir viendo en el curso. Y son los libros con los cuales estamos generando el contenido que también les envío en estos como folletitos. Va a tener aproximadamente la misma cantidad de contenido cada unidad, así que si ustedes suman, no van a ser más de 150 páginas. Solo un libro de los que están en esa bibliografía inicial tiene ese contenido. Lo digo para que no se asusten, pero por favor, los que puedan adquirir los libros, háganlo. Particularmente el libro del doctor Villegas Lara, el libro que ya habíamos comentado en la clase anterior de Pereira Orozco y Richter, y uno que aunque es algo oneroso, pero que de verdad les va a servir también para teoría del Estado, para estudio de derechos humanos y el derecho constitucional, es el del doctor Vladimiro Naranjo Mesa. Ahí los van a identificar ustedes. Para el desarrollo de la cátedra, por favor, fundamental, la Constitución Política, obviamente. Yo les envié ya el enlace, el documento que contiene esta versión, que es la que aparece ahí, que tiene notas de jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, pero también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Orden Público, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, la del Organismo Ejecutivo y la del Organismo Judicial, para que podamos desarrollar a partir de ahí pues todo el tema de la distribución de los poderes dentro de la norma constitucional. A manera de introducción y como generalidades sobre Guatemala, sobre el derecho, sobre la Constitución, sobre los derechos humanos y la convencionalidad en general, esto es, insisto, a manera de introducción. Es muy importante siempre que nosotros hablemos y trabajemos de derecho constitucional, que estemos muy pendientes de las resoluciones que se emanan de parte de la Corte de Constitucionalidad, tomando en consideración que es el órgano encargado de la interpretación del texto constitucional. Como ustedes pueden ver en esta, que de hecho también está en el material que les envié, en la apelación de una sentencia de amparo dentro de este expediente. Licenciada. Sí. Licenciada, Discúlpeme mucho que la haya... Una pregunta. ¿Usted ya cambió de diapositiva? Porque dice que no Sí. tiene la diapositiva número 1. Sí, licenciada, perdón que interrumpa también a la compañera. En vez de compartir una ventana, comparta su pantalla para que nosotros podamos ver el movimiento en su pantalla. De lo contrario, solo vemos la primera que usted compartió. Vamos a ver ahora entonces. Necesito que me ayuden con esta parte. Me decían que... Pero Ahí ahora ya, yo creo que no había movido. Ahora ya el sol. cambió. Y no vimos Ahora eso. ya. Mi pregunta es si ya las ven. Ahora ya las vemos. Licenciada, una consulta. Ahora sí. Ya se ven. Licenciada, Gracias. ¿usted Sí, está presentando en PowerPoint o está haciendo la presentación de PowerPoint? No, tengo una presentación de PowerPoint. Pero usted está presentando en la pantalla general. Lo que pasa es que nosotros vemos las diapositivas como en pequeño, del lado izquierdo, y la diapositiva al centro. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Si usted está cambiando en una presentación donde le aparece en toda su pantalla, ahí es donde no, por eso es que no estábamos viendo. Ok, pero lo importante es, ¿en este momento la están viendo? Sí. Sí, solo que tienen que ir dándole clic a cada una. No importa, yo no tengo ningún problema con eso. Y es mejor porque entonces de esa forma voy a poder desde acá darle acceso a algunas personas. Creo que no se va a poder. Que quedaron fuera. Si me permiten. No, yo creo que ya ingresaron todos, ¿verdad? Sí. Bueno, es que estaban. ¿Pudieron ver hasta cuál presentación?
Solo la primera pudimos observar, después Ok. la escuchamos, pero la escuchamos y está. Perfecto. Buenas noches, licenciada, La disculpe. escuchamos muy Me interesa a partir de esta, cuando, bueno, y si necesito hacer la presentación, la pregunta es, ¿puedo hacerla acá, aunque tengamos compartido acá? Licenciada, Sí. licenciada, haga lo mismo que hizo hace rato, solo que le da a transmitir pantalla completa. Ahí vamos a poder Vamos ver a ver todo lo que ahora. haga. ¿Ahí? Pero en el Meet, Sí, 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 permítame que lo estoy cambiando. No. No se preocupe, licenciada. Ve la barra que está abajo, en la parte inferior. Claro. Esa barra. Sí. A mano derecha usted va algo que le puede hacer zoom. Hay 4 iconos. El icono que está a la par del porcentaje de 58, usted le puede dar clic ahí y le va a ampliar toda la pantalla para que podamos observar. En donde dice, perdón. Ve a mano derecha, Aquí. hay una barra con iconos. Sí. Hay 4 iconos. El último icono, el cuarto icono. ¿Sí? Si usted le da clic ahí, nos va a ampliar toda la diapositiva. Donde dice actividades, no creo. Yo creo que usted está viendo algo diferente a lo que nosotros estamos viendo. Me parece por que eso. sí, porque no logro, me aparece una que dice deje de presentar, ok, ahorita ya no están viendo la presentación. No, ya no. Ok. Vamos Es a donde tratar de compañero volver le a decía, hacerlo. pero en Quería PowerPoint. presentar ahora. Vamos a hacerlo en una ventana. No, ¿Sí? pantalla. pantalla completa, Pantalla. dele. Ah, ok, perfecto. Vamos a ver entonces. Ok, y en la pantalla completa tengo que seleccionar dónde está la presentación. Correcto. Ok. Lo tenemos Ok, ahora, ¿verdad? Sí, ahora puede minimizar usted donde usted se ve para que solo veamos la pantalla de PowerPoint. Sí. Así. Ok, ahora me dicen si la están viendo. ¿Ahora? Ahí estamos. Ahora Sí, se ve Perfecto. excelente. Sí, así es. ahora. Muy bien. Gracias. Ahora sí, Súper. Bueno. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho la Corte de Constitucionalidad en relación a Guatemala? En principio, se caracteriza sociológicamente como un país que es multiétnico, pluricultural y multilingüe. Ustedes van a ver ahí el desarrollo que se dio por parte de la Corte en la interpretación de una parte, yo le diría, más sociológica de lo que es el Estado de Guatemala. Nos habla que acá en Guatemala se desarrollan simultáneamente diversas culturas, con costumbres, con tradiciones propias, algunos de épocas precoloniales, otras de época colonial. Eso es un esbozo de lo que dentro de la interpretación del texto constitucional hace la Corte. Pero una cuestión particular que quiero que vean en las últimas 4 líneas que dice el Estado inclusivo, ¿verdad? Y cómo este Estado se crea y funciona con la finalidad de lograr una sana convivencia social que, basada en el respeto recíproco de la identidad cultural de todas las personas que habitan en el país, haga viable alcanzar su fin supremo, que es la realización del bien común. Eso es desde la perspectiva de la interpretación constitucional, lo que constituye para la Corte la función del Estado guatemalteco. ¿Qué podemos anotar nosotros de esta sentencia de la Corte? Ustedes tienen ahí, están viendo un mapa. ¿Cómo somos nosotros en cuanto al territorio guatemalteco, en nuestra distribución geográfica, las regiones lingüísticas que tiene este país, la configuración que tenemos como un país multilingüe? Obviamente esto nos hace un país multicultural. Estas son entre las anotaciones particulares que nosotros tenemos como país. Antes de pasar a este desarrollo de la multietnicidad, pluriculturalidad y la faceta multilingüe de nuestro pueblo,
Recordemos que cuando se firmaron los acuerdos de paz, específicamente en este que ven ustedes proyectado, el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que se firmó el 29 de diciembre de 1996, hay un reconocimiento en efecto de la identidad y de los derechos de los pueblos indígenas como una necesidad que se tiene para construir una nación con unidad. ¿Cuáles son estos elementos que se reconocen en la firma de los acuerdos de paz? Precisamente los que se encuentran desarrollados ahí, la multietnicidad, la pluriculturalidad y el multilingüismo. Obviamente todo esto en el desarrollo del estudio de la Constitución, ustedes van a ir viendo cómo todo esto se encuentra efectivamente plasmado en la norma constitucional. Yo les decía la otra vez, cuando vayan estudiando su Constitución, en el desarrollo de cada uno de los artículos, ustedes van a ir viendo cómo podemos ir sacando de cada artículo nuestros enlaces hacia las normas de derecho ordinario que nos van desarrollando cada uno de los principios, que también lo vamos a desarrollar en esta clase. Ustedes van a ver que lo particular de la norma constitucionalidad, y está dentro de los principios del derecho constitucional, es esa supremacía que tiene sobre todo el ordenamiento jurídico del país. Si ustedes ven abajo de la cuadro en donde se habla del multilingüismo, les habla el artículo 1 de idiomas nacionales, y eso está plasmado en legislación ordinaria, y esto es parte de lo que necesito que ustedes vayan enlazando cuando vayamos estudiando artículo por artículo de la Constitución. Ustedes pueden ver en esta gráfica cómo están distribuidas las diferentes etnias en el país, la población maya, la población xinca, la población garífuna, la población ladina. Esto es lo que nos hace a nosotros un país rico, un país que además de su complejidad, que la presenta no solo en el aspecto sociológico, pues la presenta obviamente también en el aspecto legal. Hay una rama específica, de hecho, que estudia una faceta del derecho constitucional que se llama el pluralismo jurídico. Vemos el pluralismo jurídico, de hecho, en todas las ramas del derecho, pero en particular el estudio del reconocimiento del pluralismo desde la norma constitucional. Esto no lo vamos a ver ahora, dentro de los libros citados, yo les planteo uno que es muy interesante, de un autor que se llama Peter Haberle, sobre el pluralismo y la Constitución. Esta no es materia para que lo veamos en esta clase. Nosotros vamos a desarrollar, insisto, esto es a manera de introducción. Vamos a tener una clase específica dentro de la unidad que se relaciona a este punto, el movimiento constitucionalista en Guatemala. Ustedes ven ahí, inicio con el número 3, pero vamos a regresar. El número 3, tal vez porque es desde mi perspectiva, una de las constituciones más novedosas y que guarda una estricta relación con la constitución que tenemos vigente, que entró en vigencia a partir del año 1986. Antes de la Constitución de 1965, nosotros tenemos el reconocimiento del texto también en la Constitución de 1945, que nace a partir de la gesta revolucionaria de 1944, y tenemos la Constitución del año 1956. Estos van a ser, insisto, los precedentes históricos que nosotros vamos a desarrollar en la etapa específica de la unidad en donde estudiemos este desarrollo histórico del derecho constitucional en Guatemala. ¿Qué ocurre en el año 1960? Pues inicia una etapa oscura para la historia política y, por qué no decirlo, también para la historia jurídica del país, que es el inicio del conflicto armado interno, que se extiende por un periodo de 36 años. Yo quiero que ustedes vayan viendo en la presentación, y van a tener también acceso a la presentación para que esto les sirva como material de estudio, cómo estos procesos políticos, estos procesos sociales que se dan en un país, en este momento nosotros nos estamos enfocando en Guatemala, pero cómo estos procesos marcan los hitos que generan las gestas, que a su vez producen los movimientos de la Constitución y ese desarrollo que se va dando desde el texto magno. Hay una cuestión particular, ustedes lo van a ver en toda su carrera, lamentablemente, y en cada una de las ramas que ustedes vayan a estudiar, es ese anacronismo o ese desfase en las fechas
que tenemos en las aprobaciones de distintas normas. Les pongo un ejemplo. Tenemos la ley del Tribunal de Cuentas, que hasta hace algunos años, antes de que se aprobara la ley de la Contraloría General de Cuentas, se llamaba Ley de la Contraloría General de Cuentas y del Tribunal de Cuentas. Luego se hace una norma específica para la Contraloría General de Cuentas y dejan la del Tribunal solamente con su parte adjetiva. Se llevan la parte sustantiva a la de la Contraloría. Y hoy por hoy ustedes están viendo a un ente de control financiero y de control presupuestario del Estado, manejando sus procedimientos, tanto administrativos como judiciales, con normas que tienen por lo menos 50 años de diferencia una y la otra. Nosotros hoy por hoy, y aquí lo ven en la presentación, tenemos una ley de orden público que fue emitida en 1965, vigente, obviamente, a la luz de una constitución distinta, o una ley de emisión del pensamiento vigente a partir de 1966, que son normas que son emitidas a través del Poder Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy por hoy son normas vigentes, son normas positivas, pero, como les comento, que nacen a la luz de una constitución distinta. Tenemos posteriormente, en el año 1969, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, al cual nosotros nos adscribimos en el año 1978. Posteriormente, en el año 1982, pues otro periodo bastante complejo, oscuro, por eso lo ven en gris, que es el golpe de Estado, el 23 de marzo de 1982. En el año 1984, específicamente el 1 de julio, se integra la Asamblea Nacional Constituyente para, obviamente, como poder constituyente originario, que se empieza a trabajar el diseño de una nueva constitución. Se decreta esta, que es la que ustedes, espero, todos la noche de hoy tengan en sus manos, el 31 de mayo de 1985, que es la Constitución Política de la República, sobre la cual vamos a trabajar en el curso. Posteriormente, en el mismo año, pero unos meses después, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y después, unos meses después, en el año 1986, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. A ver, no los veo, pero quisiera saber si alguien me puede decir por qué la Ley de Orden Público, la de emisión de pensamiento, exhibición personal, la de amparo, exhibición personal y constitucionalidad y la Ley Electoral y de Partidos Políticos están ahí marcadas con un color distinto. Porque están vigentes, ¿entendí o no? Ese es un elemento interesante, pero ¿alguna otra? Porque están relacionados con derechos humanos, ¿no? No necesariamente. ¿Alguien más? Porque son las leyes constitucionales. Vamos por ahí. Sí, yo creo que las anteriores respuestas también son válidas. Siempre que nosotros hablemos de la norma constitucional y de leyes de rango constitucional, por favor, utilicemos el término de rango constitucional, vamos a estar hablando de leyes cuyo fundamento teleológico, cuya base va a ser la defensa del hombre, la defensa de los derechos del hombre, la defensa de los derechos humanos y obviamente la estructuración del Estado. En efecto, la Ley de Orden Público, la Ley de Emisión del Pensamiento, la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad tienen el carácter y rango de leyes constitucionales. Esto es que son emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente. No es una norma que nazca del organismo legislativo como tal, nace de un órgano colegiado que también es sujeto a elección y por lo mismo están marcadas acá de manera distinta. Son normas, no solamente porque son emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros vamos a estudiar en una parte del curso también el proceso de modificación o de reforma de la norma constitucional y estas normas pasan también por esto, ¿verdad? No tienen un proceso de modificación igual que una ley ordinaria. La mayoría,
la cantidad de votos que se necesitan en el Congreso de la República varía, entre otras características que no las vamos a entrar a ver ahora, pero que las hacen tener una naturaleza particular. La Constitución entra en vigencia el 14 de enero del año 1986. Creo que para nadie es ajeno, ¿verdad? El 14 de enero. Son plazos interesantes que también vamos a ir viendo en la lectura de la Constitución. Es el inicio de los periodos constitucionales de gobierno. Entonces inicia el 14 de enero de 1986. Para el año 2022, nosotros tenemos una Constitución con 36 años de edad. Así que, pues es una Constitución nueva. Forma parte, obviamente, de todo este tema académico, doctrinario, sociológico, histórico del movimiento constitucionalista, que también vamos a conversarlo. Pero esta es básicamente, digamos, el resumen del siglo que nos es cercano. Todo esto ocurrió de 1945, como lo ven en la gráfica, para el 1986 y ahora celebrando, como les repito, los 36 años de esta Constitución. Hubo en el año 1993 otro golpe de Estado, que es denominado el autogolpe. Como consecuencia de este autogolpe en el año 1993, nosotros trabajamos como país. No crean que yo estuve ahí, tampoco en esa época, yo me recuerdo, pero en la universidad. Nosotros tuvimos que vivir ese proceso como universitarios y fue de verdad muy interesante todas las sesiones que se dieron para la reforma constitucional. Nosotros la vivimos pues desde las aulas, muy en particular la participación de la universidad, básicamente en la academia, ¿verdad? En el estudio de lo que se planteó como reforma. Vamos a estudiar también qué fue lo que se reformó en ese momento. Y lo hablábamos el lunes, nosotros vamos a conocer, vamos a ver de primera mano en este año algunos cambios en instituciones del Estado y el diseño de estas instituciones y de los cambios que se van a dar en estas instituciones forman parte de la reforma constitucional que nace a partir del autogolpe de 1993 y que es aprobado en el año 1994, esta reforma constitucional. En el año 1996 se da la firma de los acuerdos de paz y con esto, pues, los guatemaltecos pretendemos poner el fin al conflicto armado interno e iniciar una era ya con paz, una era en donde nosotros nos sometemos no solo al imperio de la norma constitucional, que lo venimos haciendo desde que iniciamos con este proceso de una configuración ordenada del Estado, sino que acá, pues básicamente lo que pretendemos es tratar de generar normas que incluyan a todos los sectores del país. En el año 1998-99 se intentó otra reforma constitucional, fue una reforma fallida. Nosotros, desde que se emitió, promulgó y entró en vigencia la actual Constitución, la única reforma, la única modificación que se ha dado fue en el año 1994. No sé si estamos bien hasta ahí, si con esto logramos tener por parte de ustedes pues una comprensión gráfica, eso es básicamente lo que pretendo, que con esto ustedes puedan ver en un plano cuál es la parte histórica desde el año 1945, con la Constitución que nace a partir del movimiento revolucionario, hasta la Constitución que tenemos actualmente. Bueno, espero que... Licenciada. Sí, licenciada. Bueno, perfecto. No vamos a entrar a platicar hoy de los hechos que provocaron el conflicto armado. Esto es motivo de la clase específica en donde vamos a abordar la historia del constitucionalismo en Guatemala. Pero sí quiero recordarles, es muy importante que tengan, por lo mismo que desarrollamos del material, los tratados internacionales. El movimiento constitucionalista y la historia constitucional es muy particular. Nosotros, la verdad es que referentes históricos para el derecho escrito, nosotros nos podemos retrotraer en la historia, incluso hasta casi 1700 años antes de Cristo,
con el código de Hammurabi, el rey Hammurabi de Babilonia. Podríamos decir que es el primer referente de una norma escrita que existe en la historia. La historia del derecho y cómo se va gestando, yo les diría a ustedes, y esto no es parte de una clase de derecho, sino más de una clase de historia o de sociología o incluso de ciencias sociales y ciencias naturales. Nosotros la podemos advertir a partir de que los seres humanos se organizan. Y les diría particularmente, no solo desde que se organizan, sino desde que empiezan a tener capacidad de comunicarse. Cuando nosotros vemos que los seres humanos desarrollan esa capacidad de tener una comunicación y de una asociación entre sí, vemos que empiezan a darse normas de conducta. Lo complejo y lo interesante que se torna en el estudio sociológico de la generación del derecho es cómo nosotros compilamos, transmitimos, ejecutamos, ejercemos esas normas. Cuando entramos en particular en el tema de los tratados internacionales, yo les digo que esto es algo personal, soy un amante de la historia y si nosotros entramos a estudiar el tema de los tratados internacionales, cómo nacen las organizaciones de los derechos humanos, no solo en el plano global, sino en el plano interamericano, que es ya a nivel continental, y particularmente a nivel regional, que es a nivel centroamericano, van a advertir ustedes como precedentes de peso absoluto y por eso es tan importante que nosotros conozcamos la historia. Definitivamente todo lo que ocurrió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que ocurre a partir de estas dos grandes momentos tan complejos para la historia de la humanidad, hacen que los estados se organicen y tomen la batuta y con seriedad el tema de definir los derechos de las personas, los derechos humanos y el respeto de estos, no solo a nivel local, ¿verdad? A nivel de cada uno de los países, sino a nivel global. Y la búsqueda de la integración a través de estos organismos internacionales y de la suscripción de estos documentos que hacen que los estados generen una responsabilidad ante las demás naciones del mundo para el respeto de esos derechos, tanto a nivel, insisto, local, regional, como a nivel mundial. La Primera Guerra Mundial, que es un hecho que inicia, si no estoy mal, entre mediados del 1914, principios de 1914, que es una guerra cruenta que se da en Europa con tres países, los países de la Triple Alianza, ahí tenían ustedes Alemania, Austria y Hungría. Ellos, a partir del asesinato de un miembro de la dinastía austrohúngara, pues se desencadena la Primera Guerra Mundial. Yo no los voy a poner a ustedes a estudiar ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, pero creo que sí es interesante que ustedes vean cómo en ese devenir histórico ocurrieron hechos que motivaron el nacimiento de estas instancias internacionales y con estas instancias internacionales de la suscripción de estos documentos. Ya por aquella época, la Primera Guerra Mundial duró aproximadamente 4 años, 5 años. Esta finalizó, digámoslo así, oficialmente en noviembre de 1918, que es la época en la que se firma un armisticio entre la Triple Alianza, que son estos países que inician la guerra, Alemania, Austria y Hungría, o el Imperio Austrohúngaro, y entre los países que se unen para defenderse de esta declaratoria de guerra, que es Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ellos firman en junio de 1919 un documento muy particular que se llama el Tratado de Versalles. Y en efecto, lo firman en la ciudad de Versalles, en Francia. Por cierto, lo firman en el vagón de un tren. Y a partir de la suscripción del Tratado de Versalles, pues Alemania se queda con toda la carga de lo que ocurre en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. Embargos
considerables en su economía, obligaciones también a nivel de país bastante serias en cuanto a la reducción de su territorio, la reducción de su ejército, la reducción de su material bélico. Ustedes van a ver ahí gente que queda muy resentida de la negociación o del pacto político que se hace con la finalización de la Primera Guerra Mundial, entre ellos, pues, el famoso Adolf Hitler, que para los que puedan haber visto programas o leído libros sobre Hitler, él es el emblema en realidad, porque hubo muchas personas detrás de él, muchos intereses económicos, muchos intereses políticos. Alemania, a partir de la firma del Tratado de Versalles, pues había perdido también mucho territorio y se obligó, de hecho, a la disolución de varios imperios, particularmente del Imperio Austrohúngaro, del Otomano y del que estaba en ese momento en Alemania. Todo este descontento que nace a partir de la firma del Tratado de Versalles y las implicaciones políticas, territoriales, económicas, culturales que esto trajo, pues obviamente desencadenó la Segunda Guerra Mundial, que nace en septiembre o empieza con la invasión a Polonia en 1939. Y vemos cómo va terminando por ahí entre abril, digamos, inicia en abril y podemos ver una finalización más concreta en septiembre de 1939. Inicia, de hecho, como les decía, con la invasión a Polonia y termina con otro de los momentos oscuros de la humanidad, que fue la bomba a Nagasaki y a Hiroshima, por parte del gobierno de Truman de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre con todo esto? Y vean que les estoy diciendo, creo que en 5 minutos, una parte determinante de la historia, no solo de Europa, no solo de Occidente, sino una parte importantísima de la humanidad. Nos damos cuenta que es necesario definir reglas del juego. Reglas de juego no solo a nivel de Estado, sino a nivel de región y a nivel del mundo, a nivel global. Es por eso que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados se suscribe en 1968, es la base, digamos, para todas las negociaciones que se van a tener. Se crea las Naciones Unidas. Nosotros tenemos también en 1969 la Convención de Viena, que es sobre el derecho de los tratados. La de 1968 es la conferencia. Tenemos también la Carta de las Naciones Unidas. Esta se suscribe el 26 de junio de 1945. Les decía a ustedes, la finalización de la Segunda Guerra Mundial se advierte a finales de septiembre de 1945 como una fecha, digamos, fatal, pero en realidad vemos desde junio de 1945 como en San Francisco ya se inicia con todo este movimiento, se genera la Conferencia de las Naciones Unidas sobre esta organización internacional y se firma la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros vemos ya ahí, a partir de esa época y de esa fecha, la organización de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es proclamada por la Asamblea General en París el 10 de diciembre de 1948. Vemos los pactos internacionales de derechos humanos, dentro de ellos los pactos de Nueva York, que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966. Y hay otros instrumentos en materia de derechos humanos que se han generado en este espacio. ¿A qué espacio me refiero? Al que tienen precisamente en esta hoja, que es la del espacio global. Estas son la Declaración Universal y el Pacto de Derechos Humanos, tienen esta característica, es a nivel mundial. Está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A nivel regional, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que se aprobó en marzo de 1948, la Carta de la Organización de los Estados Americanos del 30 de abril de 1948, firmada en Bogotá, y a partir de ahí también la suscripción de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pactos de San José
del 22 de noviembre del 69. Tenemos también, pues, obviamente la creación de la Organización de Estados Americanos y con ello el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. ¿Ven cómo vamos en este tránsito desde la convencionalidad a nivel global, mundial, para ir ahora a la convencionalidad a nivel regional? Ya esto lo tenemos a nivel del continente americano. Tenemos la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica, y esto es más ya a nivel de Centroamérica. La firma del Protocolo de Tegucigalpa y la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, la ODECA, con lo cual constituimos el Sistema de Integración Centroamericana. La SICA y el CIECA dentro siempre del sistema de derechos humanos. ¿Por qué era importante o es importante que ustedes tengan presente a la mano junto con su constitución estos documentos, los tratados y las convenciones? Porque todos estos son la base del respeto de los derechos humanos a nivel de país, a nivel de Estado. El análisis que se hace de la norma constitucional se hace siempre a la luz del respeto de los derechos humanos que están reconocidos y aceptados, aprobados y ratificados por Guatemala. Ustedes van a ver como parte del ejercicio de cátedra, cuando tengan ya sus documentos y toda esta convencionalidad que ha sido aprobada por Guatemala, la fecha en la que la suscriben los organismos, la fecha en la que entra en vigencia ante la suscripción de estos organismos y cómo cada uno de los países lo va haciendo propio al ratificarlos en sus respectivos organismos legislativos a través de la aprobación de decretos que lo incorporan como parte del derecho interno. No sé si hasta ahí estamos bien, si hay alguna duda. Todo muy claro, licenciada. Todo está Gracias. claro. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con el desarrollo del documento que les envié. De verdad espero que puedan, antes de la clase, poder leerlos. Vamos a ver. La dinámica que yo pretendo con ustedes es que al enviarles el documento, me disculpo porque en efecto pues lo envié casi que de madrugada, pero la finalidad es que ustedes puedan recibirlo por lo menos 2 o 3 días antes de la clase. Voy a tratar de que sea antes, para que el día de la clase ustedes ya puedan haberlo leído y tengamos una discusión más abierta de las dudas que les hayan generado el material que ustedes hayan leído. Así que vamos a entrar en detalle con el documento que yo les envié y en particular con esto, que es el preámbulo de la Constitución Política de la República. Vean qué fue lo que dijo en 1985 en el proceso los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala. ¿Quién puede continuar leyendo el preámbulo constitucional? Por favor. Electos y libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente el Estado, afirmando la primicia de la persona humana como sujeto y fin de orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la paz, de la consolidación, del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden constitucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Solemnemente decretamos, sancionamos y promulgamos la siguiente Constitución Política de la República de Guatemala. Perfecto, gracias, gracias. No logro ver quién no está leyendo porque no tengo acceso ahorita a la pantalla, pero
También es otro consejo de clase, siempre que vayan a iniciar la lectura de una norma, de un código, léanle los considerandos. En este caso, la Constitución lo que tiene es un preámbulo que recoge en muy pocas líneas el sentido de los constituyentes, el sentido, ojo, de la organización política para ese momento. Los constituyentes y los miembros de la asamblea que la constituyen son electos popularmente. Nosotros tenemos aquí la expresión viva, dentro de un régimen democrático, que es lo que se pretende, la expresión viva del pueblo. Esta invocación es, desde la teoría, pues esta voluntad que tiene el pueblo. ¿De qué? De organizarse jurídica y políticamente. De que esa organización jurídica y política sea la que se exprese en el Estado. Teniendo al Estado como ¿qué? Como el responsable de lo más importante que puede existir en una organización, del bien común, del bien de todos. ¿Por qué delego yo el poder que tengo como ciudadano? Porque considero que a quién se lo estoy delegando a través de un sistema democrático, representativo y republicano expresado en mi voto, es efectivamente una persona o un grupo de personas con las capacidades para poder promover ese bien común. ¿Qué es lo que van a lograr a través de la promoción de este bien común? Consolidar en el país la legalidad, la seguridad, la justicia, la igualdad, la libertad y la paz. Pero vean qué interesante lo que dice después y por qué el antecedente justo y necesario que les acabo de hacer del sistema mundial, regional y particular del Estado de los derechos humanos. Porque lo que se decide impulsar es la plena vigencia de los derechos humanos. Eso obviamente dentro del orden institucional que tiene que ser estable, permanente y popular. Pero ¿qué es parte de lo que yo necesito transmitirle a ustedes y que tengan presente en el estudio de la norma constitucional? Que no solo son los gobernados, no solo son los ciudadanos, sino que también son los gobernantes, los depositarios de ese poder del pueblo, los que tienen que proceder con absoluto apego al derecho. ¿Y qué es lo que marca la norma constitucional? Es precisamente ese marco de acción, ese marco en el cual actuamos tanto los gobernados como los gobernantes. En Francia se decía que el nacimiento del derecho constitucional, que el régimen del derecho constitucional, el germen, mejor dicho, venía de algo que en francés se llama le droit administratif, o el derecho administrativo, que es le droit de le roi, el derecho del rey. Porque de hecho, en efecto, el derecho administrativo que está íntimamente ligado, yo les diría que la línea en donde advertimos uno y otro, el derecho administrativo y constitucional es muy delgada y a veces casi imperceptible, nace a partir de eso, de tener normas que protegían los intereses del rey. El rey era el que estaba siempre sobre el vasallo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ocurre a partir de las gestas que se dan en Europa en 1789 con la implantación de la Asamblea Nacional en Francia? Es decir, un momento, ya no hay un rey, ya no, aquí lo que hay es una voluntad popular, nosotros vamos a hacer una república. Ojo que el tránsito francés al movimiento constitucionalista tampoco fue tan dócil y tan amable. Fue un tránsito complejo, doloroso y que aparejó muchas complicaciones. Pero es a partir de ahí en donde nosotros advertimos los principios de la República, de la libertad, la igualdad, la fraternidad, en donde lo que pretendemos es eso, es decir, tanto ustedes que nos gobiernan como nosotros que los pusimos ahí para que nos gobiernen, porque para eso somos una democracia, tenemos que estar sujetos a la ley. ¿Qué es lo que podemos abstraer de esto? Pues los aspectos elementales del derecho constitucional, no puedo dejar de decirles, aunque no es en este momento está la cátedra, pero que también son aspectos elementales del derecho procesal constitucional, de teoría del Estado, son los elementos que nosotros vamos a encontrar en el Estado. ¿Cuáles son esos elementos?
Primero, una sociedad organizada. No puede haber un Estado si no hay una sociedad, no tendría sentido. Pero esa sociedad tiene que tener un territorio. Para que haya Estado tiene que haber un orden jurídico. El poder público se ejerce a través de ese orden jurídico. Y vamos a ver también cuáles son las finalidades del Estado. En este cuadro, que insisto, ustedes van a tener acceso a la presentación para que se les haga más fácil la lectura del documento. Vamos a ver en la parte izquierda del cuadro cuáles son los elementos que definen al Estado. Si ustedes ven acá, los 5 elementos que definen la existencia de un Estado, una sociedad humana, un territorio, un orden jurídico, el poder público y, pues obviamente, ese Estado tiene que tener una finalidad. ¿Y cuál es esa finalidad? Es el bien común. Si nosotros analizamos el Estado de Guatemala, ¿cuál es la sociedad humana que hay en el Estado? Pues somos los habitantes de este país. No le ponemos los ciudadanos guatemaltecos porque la organización que nosotros tenemos es también para personas extranjeras que residan en Guatemala. Tenemos a los nacionales, a los extranjeros y a las organizaciones. Si alguien tiene por ahí su constitución política, por favor, que pueda leer el artículo 140 de la Constitución. ¿Lo tienen? Necesito que alguien lea el artículo 140 constitucional. ¿Me permite, Ligda? Por favor, dale antes de que alguien nos gane. Artículo 140, Estado de Guatemala. Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Perfecto. A este artículo 140 nosotros podemos, bueno, para ver básicamente también dentro de la configuración del Estado, específicamente en el tema de la sociedad humana, el artículo 1, el artículo 2 sobre cuál es la razón de ser del Estado guatemalteco. Ustedes van a ver en el artículo 1 que les habla, en el 140, cómo se organiza el Estado, por qué es un Estado republicano, democrático, representativo. Pero si nos vamos al artículo 1, vamos a entender por qué esa organización, para qué esa organización, para proteger a la persona y a la familia. Y vean lo que dice el artículo 1, su fin supremo es, vámonos al quinto de esta imagen, su fin supremo es la realización del bien común. ¿Dónde se va a organizar esta sociedad humana? Pues en un territorio. El artículo 142 de la Constitución Política les dice a ustedes cómo se integra el territorio guatemalteco. Si los cálculos no les fallan, son 108.889 kilómetros cuadrados. Acá ven ustedes un mapa, en realidad en el artículo 142, más que la definición de la cantidad de kilómetros cuadrados, es una definición en cuanto a qué constituye el territorio y el área contigua al mar, adyacente al mar territorial, y también contempla dentro del espacio del país todos los recursos naturales vivos que hay, tanto en el suelo como en el subsuelo, aguas adyacentes, etc. Todas las definiciones que nosotros vayamos trabajando en la parte doctrinaria, ustedes van a ver que las advierten en el mismo texto constitucional. Entonces, tenemos esta sociedad humana, constituida obviamente por los habitantes del país, tanto nacionales como extranjeros, las organizaciones que hay constituidas por estos entes, tanto nacionales como extranjeros, en un territorio específico, ¿sobre la base de qué? Sobre la base de un orden jurídico. Ese orden jurídico que ustedes lo ven desarrollado a la derecha en recuadros verdes, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano del cual dinama la Constitución, la norma constitucional, los derechos humanos, la norma ordinaria que está contenida en decretos y la norma reglamentaria que está constituida
en acuerdos. Obviamente, todos ellos, tanto la Constitución como las normas ordinarias y normas reglamentarias y la inclusión al Sistema Nacional de los Derechos Humanos, llevando el proceso legislativo. ¿Dónde encontramos el proceso legislativo? También en la norma constitucional. No la vamos a ver ahora, pero está en la Constitución. Este orden jurídico, este territorio, esta sociedad humana, obviamente, ejerce el poder público. ¿Cuál es ese poder público? ¿Cómo se representa ese poder público? Pues es un poder soberano. Ustedes lo ven ahí, en el cuadro se les señala, es el artículo 152 de la Constitución. ¿Quién lee el 152 para despertarse un poquito? Artículo Artículo 152. Poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Miren qué interesante y qué fuerte contenido filosófico tiene este artículo. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. ¿Cuál ejercicio? El ejercicio del poder. ¿Y quién tiene el poder? El poder lo tiene el pueblo. Lo que pasa es que el pueblo tiene que organizarse. Los ciudadanos tienen que organizarse. ¿Y cómo se organizan? Pues a través de las instituciones políticas o de las organizaciones políticas. No sé si aquí ustedes ya empiezan a advertir por qué ciertas normas tienen este rango o esta categoría de normas constitucionales. Porque todo lo relacionado, por ejemplo, las organizaciones políticas, que son el conducto por el cual los ciudadanos llegamos al ejercicio del poder público que nos está delegando el pueblo, pues participamos en este sistema democrático de elección. En el artículo 154 de la Constitución se desarrolla el principio de legalidad o de sujeción a la ley, que es, ¿a qué nos referimos con este tema de la sujeción a la ley y el principio de legalidad? Una vez que yo como ciudadano vivo en este territorio, me sujeto a ese orden jurídico y puedo ejercer mi poder soberano a través de la elección de esos gobernantes que se van a encargar de la conducción de un Estado definido en sus diferentes organismos, pues ellos van a ejercer en mi nombre la función pública. ¿Y cómo deben de ejercer esa función pública? En principio, el funcionario tiene que entender que él es depositario de la autoridad. Él la tiene y la ejerce porque yo se la estoy dando. Como yo se la estoy dando, pues él se puso en una organización política y decidió participar. Ustedes saben, tenemos esa división entre los funcionarios de carrera, los funcionarios que son nombrados y también los que son electos. En este caso nosotros estamos hablando tanto de los que son electos como de los que ejercen función pública o que son empleados públicos. Todos ellos están sujetos a la ley y son responsables por la conducta que ellos asuman en el ejercicio de la función pública. Cuando nosotros elegimos y de esta manera, a través de un régimen republicano representativo, ejercemos en democracia ese derecho de elegir a quién va a estar en el ejercicio del poder, pues es que se configuran las instituciones de gobierno. ¿Cuáles son los 3 organismos que nosotros encontramos en la norma constitucional ejerciendo el poder público? Pues está el organismo legislativo, que es el Congreso de la República, el organismo ejecutivo, la Presidencia de la República, y el organismo judicial con la Corte Suprema de Justicia. Ustedes van a ver acá en la presentación, y voy a tratar siempre de darle como las claves de los colores de la presentación. Hay una cuestión muy particular que yo en lo personal pues siempre he discutido en cuanto al organismo legislativo y al organismo judicial en esta
dualidad, digamos así, que se tienen en estos dos organismos. El organismo legislativo con su función de legislar, pero a su vez como un ente político, como Congreso de la República. Nosotros tenemos al presidente del Congreso de la República, que a su vez es el presidente del organismo legislativo. Y en el tema judicial tenemos a la presidenta del organismo judicial. Bueno, hoy por hoy, de hecho, para todo el movimiento de mujeres, tenemos en dos organismos de Estado presidiendo a mujeres, tanto en el legislativo como en el judicial. Y en el judicial al organismo judicial como órgano y a la Corte Suprema de Justicia en su función de impartir justicia. Entonces, hay una dualidad muy, muy particular que cuando veamos cada uno de estos organismos lo vamos a desarrollar más a profundidad. Ustedes ven acá, es imposible en una clase, de hecho, muchísimo menos en una presentación, desarrollar el organismo ejecutivo. Está exageradamente lo básico, la presidencia, la vicepresidencia. Hoy por hoy hay 14 ministerios, hay 7 secretarías reconocidas en la ley del organismo ejecutivo, 2 a nivel de norma constitucional, una serie de comisiones, comités, direcciones, coordinaciones, fondos. El organismo ejecutivo tiene la particularidad de que su estructura organizacional es vasta. Tenemos ahí también como periféricos a la estructura de gobierno las entidades autónomas, semiautónomas, las descentralizadas, desconcentradas, que si no las desarrollamos en esta presentación como parte del ejercicio de gobierno, eso no quiere decir que no formen parte de la norma constitucional y de esta delimitación de poderes que vamos a encontrar en ellos. Por ejemplo, y el más claro de todos, creo yo, para fines de cátedra con ustedes, el poder local, el poder de los alcaldes. Tenemos 360, si no estoy mal, municipalidades en el país, y pues cada uno de ellos con competencias hacia los ciudadanos de cada una de sus circunscripciones departamentales. Pero para fines de cátedra nos vamos a circunscribir en este momento a hablar de estos 3, por ser los 3 organismos que se reconocen dentro de un Estado republicano y democrático: el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. ¿Y por qué el ejercicio de este gobierno? ¿Por qué el pueblo soberano, a través del ejercicio de ese poder soberano y a través de las organizaciones políticas, elige a quién le va a gobernar? Porque lo que cree es que, en efecto, para cumplir con la finalidad suprema que tiene el Estado, esta organización va a cumplir con la satisfacción del bien común o del bien general. Yo considero que en esta presentación nosotros tenemos un resumen bastante claro, por decirlo así, por lo menos de los elementos particulares de la conformación de un Estado y de los organismos que se encuentran definidos en el artículo 140 de la Constitución, tal vez no como tales, pero sí como integrantes de un gobierno republicano, democrático y representativo. En cuanto a la exigencia de una resolución fundada en derecho sin autorizar la ulterior discusión del conflicto material, la tutela en amparo demanda corroborar que el juez ordinario sujete su resolución al sistema de fuentes formales que la Constitución define. ¿Por qué empezamos aquí con esto? Lo que hablamos hace unos minutos en cuanto a teoría del Estado, los elementos generales de la teoría del Estado y la conformación de estos 5 elementos de la teoría del Estado, nos lleva ahora a pasarnos a otro de estos aspectos elementales del derecho constitucional, que es la sujeción al sistema de las fuentes del derecho y particularmente de las fuentes del derecho constitucional. ¿Cuáles son estos principios? La supremacía constitucional, el contenido y alcance del bloque de constitucionalidad, que eso tampoco va a ser materia de esta cátedra, pero está como parte de los análisis de la Corte de Constitucionalidad. El control de convencionalidad, que son todas estas normas que se han suscrito por los países y que Guatemala ya los ha hecho propios. La jurisprudencia existente,
que ustedes saben, se forma por 3 fallos idénticos de la Corte de Constitucionalidad y la jerarquía normativa, entre otros de los elementos. Hay una discusión muy particular en cuanto a la naturaleza del derecho constitucional y la ubicación de este entre si es derecho público o es derecho privado. A mí me decían otra vez, en la universidad la dan dentro de derecho público, así que para mí es derecho público. Hay quienes la ubican dentro de ramas de derecho público, hay quienes lo ubican dentro del derecho privado. Yo les quiero pedir que no se compliquen con eso. No hay una rama del derecho, ni pública ni privada, que no englobe al derecho constitucional y sus principios. Para fines de cátedra, pues obviamente está ubicado dentro del derecho público, así es la esquematización que se tiene, junto con el derecho administrativo, laboral y penal, y dentro de las ramas del derecho privado, que tenemos al derecho civil, mercantil y notarial, ustedes van a ver ahí que en el desarrollo de esta presentación, yo les estoy poniendo el derecho constitucional en ambas. ¿Por qué? Vámonos al preámbulo. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución en el preámbulo? Nosotros, los representantes del pueblo, electos libre y democráticamente y reunidos en la Asamblea Constituyente, ¿por qué nos reunimos? Porque tenemos el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado. Eso quiere decir que estamos dentro de la parte del derecho administrativo, porque estamos organizando al Estado, porque estamos dándole esos límites al ejercicio del poder que van a tener los gobernantes. ¿Por qué? ¿Cómo va a funcionar el Estado? Porque va a ser el responsable de la promoción del bien común. Es el de todos, dentro del derecho público. ¿Qué es lo que vamos a buscar con el bien común? La consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Y vamos en el tema de derechos humanos. Decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable. Pasémonos a la parte del derecho privado, si es que queremos encasillarlo en esta faceta, en la del derecho privado. ¿Qué es lo que buscamos? La primacía de la persona humana, y a esta como fin del orden social. ¿Y qué es lo que reconocemos? Fíjense, a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. Entonces no podemos decir, y vean ustedes, desde el preámbulo mismo de la norma constitucional, que podemos encasillar al derecho constitucional dentro del derecho público o del derecho privado. Porque en realidad todas las ramas del derecho se encuentran inmersas dentro de la norma constitucional y por lo tanto de los principios de la norma constitucional. Para que ustedes vean la presentación oficial de la Constitución, el lunes 3 de junio de 1985, esta es la publicación en el Diario de Centroamérica, lo que acabamos de leer, el preámbulo, la invocación que se hace por parte de los constituyentes. Obviamente, una de las cuestiones particulares de los constituyentes y que está en el cuadro que les presenté de la cronología de las constituciones a partir de 1945, es ese escrúpulo que se tuvo a través de los constituyentes del respeto de la dignidad humana de las personas. Esto es algo que nosotros vamos a ver de manera constante en la lectura de todo el desarrollo de la Constitución. Esto es, como lo dice la Corte de Constitucionalidad, un legado invaluable que tenemos y en toda esta dinámica que se da tanto social, política, sociológica, pues lo que se buscó en la norma constitucional que rige al país desde 1983 es ese respeto a la dignidad humana. Recuerden ustedes, estábamos todavía en un proceso de negociación de la paz. La Constitución empieza a regir el 14 de enero de 1986 y la paz se firma 10 años después, en 1996. Entonces eran momentos complejos que dan, obviamente, origen a todos estos preceptos, ¿verdad? La búsqueda del respeto de la dignidad humana de las personas. Hay algunos otros principios que están relacionados a la teoría del Estado, que forman parte de estos aspectos elementales del derecho constitucional.
que vamos a ir desarrollando el Estado de legalidad, el Estado de libertad, el Estado de derecho, el Estado social de derecho, el Estado liberal de derecho, el democrático de derecho, el Estado democrático, que no es lo mismo hablar de Estado democrático de derecho y de Estado democrático, constitucional, democrático constitucional y constitucional de derecho. No quiero que se me confundan con tantos términos, vamos a irlos desarrollando poco a poco y van a ir entendiendo ustedes por qué de esta clasificación. En la clase de lunes yo les decía, vamos a tener que caminar muy de la mano con su clase de teoría del Estado. Son dos materias que, al igual que el derecho administrativo, van agarradas de la mano. La línea que las divide es muy delgadita. En la norma constitucional, ustedes van a ver las garantías a la protección de la misma norma, pero primordialmente las garantías a la protección de la persona humana, del ser humano, del ciudadano. Es por eso que la norma genera, a su vez, la necesidad de la promulgación de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, que forma parte de una de las garantías que tiene la norma constitucional. Es la exhibición personal, el amparo, la inconstitucionalidad de las leyes, que las podemos tener tanto de carácter general como en casos concretos, su subclasificación. Otra de las garantías que tiene la misma Constitución para proteger el ejercicio pleno de los derechos del ciudadano, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, y con ello la figura novedosa, digamos, porque tampoco es una figura constante en toda la historia del derecho, es muy nueva, es bastante novedosa, que es la figura del Procurador de Derechos Humanos o el Ombudsman. Vamos a desarrollar también la justicia, la forma en la cual nosotros podemos ejercer esa justicia constitucional a través de la acción de amparo, pero esto ya es más parte del derecho constitucional procesal. Yo creo, ya estamos a las 8:30, no quisiera tenerlos más allá del tiempo que tenemos planteado en la cátedra. Voy a tratar de que nos den más elementos para poder yo tener este mecanismo para poder ingresar a más compañeros a la clase. Pero les rogaría que para que no tengamos este problema de atrasarnos y de tener que estar manejando el ingreso de los compañeros a la clase, que puedan ingresar todos a tiempo, ¿verdad? Me aparecen unas manos levantadas, no sé si hay alguna consulta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Licenciada, aquí en la clase no tenemos problemas con la cantidad de alumnos, ¿verdad? Sí podemos estar toda la sección completa. Pues en teoría no. La clase de lunes se conectaron, por lo que pude ver, entre 200 y 210 personas. Hoy tuvimos, al menos a las que yo les pude dar acceso, 140. Me aparecen algunos que están fuera del classroom, entonces yo no puedo estar dando la clase, haciendo la presentación y a la vez autorizando a quienes están afuera, ¿verdad? Yo les insisto, de verdad, no sé cuántos de ustedes empezaron recién el año pasado o incluso en el 2020, no sé cuántos tienen ya una historia de larga data en la facultad, pero creo que el esfuerzo que ustedes hacen en encender su computadora, sentarse frente a ella y conectarse, no se va a comparar jamás con el esfuerzo que se hace yendo a la universidad y sentándose en la clase. ¿Por qué hago referencia a eso? Porque sí les quiero nuevamente rogar que cuando se conecten pongan la cámara. Yo creo que es un respeto que nos debemos, ¿verdad? Ustedes hacia mí y yo hacia ustedes. También les quiero rogar que lean. Si no quieren leer todos los libros porque no tienen acceso a ellos, por lo menos el material que yo les estoy enviando, porque es una síntesis de los libros que les estoy recomendando. Entonces, tratemos de mantener este respeto recíproco, ¿verdad? Yo estudio para darles a ustedes un material resumido y del lado de ustedes lo que yo necesito y exijo es que lo lean para que podamos tener una interacción.
Es cierto, la mecánica de la clase lamentablemente es casi de monólogo. Es muy difícil poder interactuar en una discusión entre catedrático y alumno si la tenemos de manera virtual, pero vamos a tratar de hacerlo, y la única forma en la que podemos fomentar esa discusión es que ustedes puedan leer el material, ¿verdad? Para poder expresar sus dudas, plantear algo que ustedes quieran que se desarrolle, y no lo vamos a poder hacer si no lo leen antes. Esto, lo que se pretende con eso es que ustedes puedan venir desarrollando el contenido antes de que yo lo pueda venir a plantear a la clase. Si tienen alguna pregunta, porque insisto, me aparecen manos levantadas, pero no les puedo... Buenas noches. Dígame. Mire, con una consulta, ¿ustedes esta su diapositiva lo va a subir el día de hoy? Espero que sí, pero igual todo lo que yo te desarrollé hoy, salvo la parte histórica en el tema de derechos humanos y la génesis de la convencionalidad, no, eso está, eso es parte de la clase, pero el material sí se los envié ayer. No sé si tú pudiste entrar al Classroom. Sí, lo vi, solo con respecto a los... Es que yo escuché que como habían unas imágenes que tenía usted ahí como que no se podían... Sí, esa parte yo se las voy a enviar. Claro que sí. Johnny, y si puedes poner tu cámara, te agradecería también. Hoy nos quedamos hasta la diapositiva 27, ¿verdad? Me parece que sí. Muy bien. Sí, yo voy a tratar incluso de enviarles todas las que desarrollan el contenido que ya tienen en físico. Pero insisto, hasta ahorita vamos con un desarrollo más magistral, digamos, desde mi lado hacia ustedes. Yo creo que en cuanto tengamos más afluencia a la clase, vamos a tener que cambiar la dinámica. Necesito que ustedes participen también y necesito que tomen seriedad, conciencia y responsabilidad de lo que implica el derecho constitucional. Si ustedes no logran tener una base lo suficientemente fuerte para empezar desde aquí con teoría del Estado y derecho constitucional, les digo, de verdad, se les va a complicar. Entonces, por favor, para la próxima clase me gustaría tener de parte de ustedes más interacción. Por favor, pierdan el miedo. Ustedes son estudiantes de derecho. Tienen que participar, tienen que hablar, preguntar, interactuar, discutir, pero particularmente tienen que cuestionar. Esa es la naturaleza de un abogado. Cuestionen siempre. Así que si no leen y no se nutren de lo que vamos a discutir en la clase, muy difícilmente vamos a tener esta interacción de discusión. ¿Alguna otra pregunta de alguien? Bien complejo, porque cuando alguien no pregunta eso porque entendió todo o porque no entendió nada. Entonces quiero saber si por lo menos hasta el día de hoy vamos trabajando bien con esta dinámica. Vamos trabajando bien, licenciada. Sí. Pues les agradezco mucho, insisto, ustedes tienen la desventaja de que esto sea virtual, pero la ventaja de que se ahorran mucho tiempo en movilidad. Aprovechen ese tiempo de estar en su casa para consultar, para hacer estudios. Ahí tienen ustedes, yo mandé 2 archivos donde está el contenido de la primera unidad y donde hay algunos libros sugeridos. Si tienen dudas, me las pueden escribir ahí también en la misma Classroom. Yo las voy a revisar. Y pues nos vemos entonces en la clase de lunes. Vamos a terminar de desarrollar el contenido de la unidad 1. No sé si hay alguna... El lunes no hay clase. Licenciada, buenas noches. Hasta el viernes. Perdón, tienen razón. Platicamos entonces... entonces, qué bueno que me lo dijo, así aprovecho y les mando más material. Licenciada, buenas noches. Sí, te escucho. Una consulta, ya en todo esto de la historia de los orígenes y fuentes del derecho, tenía la duda si comentó lo de la Revolución Inglesa del siglo XVIII, sobre cómo ellos tienen la teoría de la cristalización, perdón, de la teoría de la representación o el parlamento,
donde hacen la formalización de las garantías para la seguridad individual a través de la institucionalización del habeas corpus y sobre todo la implantación del sistema de gobierno parlamentario o de gabinete. No recuerdo si lo comentó, solo tenía esa duda. No, para nada. Hoy fue un esbozo muy general. De hecho, en el tema histórico, lo único que abordamos o que les comenté fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial como génesis de la generación de estas entidades internacionales, ¿verdad? De las Naciones Unidas, a nivel regional de la Organización de Estados Americanos. No, cuando nosotros estudiemos el constitucionalismo, vamos a iniciar desde la génesis de todos los movimientos que generaron esta parte del derecho constitucional, cuando lo empezamos a ver ya como un derecho escrito. Creo que lo primero que les mencioné es el Código de Hammurabi, pero básicamente porque es el primer resabio que nosotros tenemos de una norma escrita. Esto es muy particular. Para que nosotros nos podamos organizar, primero, como les digo, nos tenemos que aprender a comunicar. Pero para aprender a comunicarnos también tenemos que tener una forma para establecer esa comunicación. Y el surgimiento de la escritura fue algo fundamental. Una de las particularidades de lo que tú mencionas del movimiento inglés es eso, ¿verdad? Empezar a hacerlo a través de cartas, la carta que se plantea a la corona y todos estos movimientos. Mira, Europa es muy particular. Y básicamente el estudio en Inglaterra versus el estudio que vamos a hacer del proceso constitucional francés es muy interesante, porque se gestan todas estas instituciones que se dan en el parlamentarismo. El de ellos es muy interesante porque es bicameral, pero también cómo se da en el movimiento francés ese tránsito entre república, imperio y monarquía constitucional. Y cómo todo eso nosotros lo extrapolamos para vivirlo en América. Ojo, que el movimiento constitucional o el constitucionalismo escrito nació en América. La primera constitución la vemos nosotros en los Estados Unidos. Hay cosas ahí entre telones históricos bien sabrosos, digamos, el chambre histórico del movimiento constitucional, porque ustedes ven a mucha gente estadounidense viajando a Francia para conocer las gestas políticas, pero ven también a un Lafayette viajando a América para también traer toda esta parte del movimiento que se da en Europa. Es muy poco el tiempo, es relativamente poco el tiempo que hay de diferencia entre la guerra civil en los Estados Unidos y la promulgación de la Constitución de Virginia, con el movimiento político que se da en Francia, que termina ya con el establecimiento de Napoleón. Miren, si nos ponemos a hablar de la historia del constitucionalismo y del derecho, nos pasamos toda la noche aquí conversando. Y para los que tengan interés, porque si no, no terminamos este semestre y nos la pasamos hablando de derecho y de historia, de derecho constitucional, igual yo les puedo recomendar algunos libros. Hay unos muy interesantes que plantean la relación, de hecho, que se tiene entre la corona española y el régimen francés, y cómo el régimen francés toma la corona española, y cómo esto, ojo, incide en los movimientos independistas en América a partir de finales de los años 1700 y los inicios de los años 1800. Y ustedes van a ver cómo incluso fueron monjes peruanos los que empezaron a trabajar toda esta gesta independentista, que es la génesis, obviamente, de todo este movimiento que lo que hace es repeler los regímenes monárquicos y empezar a instituir ya sistemas democráticos, o por lo menos sistemas más consolidados en América. Así que podemos tener esta conversación, hoy no, para dar una respuesta muy concreta, hoy no hablamos de todo el movimiento que se desarrolló en Inglaterra, pero lo vamos a desarrollar como parte de una de las unidades. Entonces, muchas gracias, nos vemos el viernes. Yo les cargo, me dijo hasta la 28, ¿verdad? La presentación. 27. 27, okay. 27, Lick.
perfecto, para que ustedes la puedan ir trabajando. E insisto, cualquier duda la podemos poner en el chat. Yo espero que podamos desarrollar mejor la plataforma para que pues esta interacción se dé de mejor manera. Así que gracias a todos y a leer. Gracias, licenciada. Muy buenas gracias. Se cuida. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, Liz. Feliz noche, licenciada. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, una preguntita. Es que vi ese link de que yo tenía una duda, pero no sé si me puede ayudar rapidito. Es que fíjese el link de que yo siempre he tenido la duda. Bueno, se lo pregunto porque pues, usted es pues magistrada de la Corte, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber qué opinión tiene la Corte de Constitucionalidad o qué interpretación le da la Corte al artículo 46 de la Constitución, donde habla lo de la preeminencia de los derechos humanos sobre el derecho interno. Porque siempre ha habido un como debate de que no, ¿verdad? Que la Constitución es la máxima ley de Guatemala, ¿verdad? Pero hay otros que dicen que no, que los tratados y convenios y todo eso están sobre la Constitución. Entonces, yo tengo esa duda, Alex. Mira, hay normas no escritas, digamos, que vamos a tener que manejar en la clase. Yo acá soy docente, no magistrado. Entonces, vamos a desarrollar las generalidades de la Corte, pero no vamos a entrar en detalle de la Corte por principio, ¿verdad? O sea, no podemos mezclar las cosas. Entonces, yo no te podría decir a ti qué pienso yo como magistrada, te lo digo por el comentario que me hacías. Y sobre qué ha dicho la institución como tal, la Corte como tal, de hecho hay una serie de gacetas, yo te puedo proporcionar los links para que tú los puedas revisar. Se trata de la interpretación que le da el ente, que le da la Corte como tal. Entonces, si tú gustas, te las puedo trasladar mejor para que tú las puedas interpretar desde tu óptica. Hay un documento que no recuerdo ahora el nombre, que es donde hay un desarrollo de artículo por artículo. Y aparte de esto, obviamente, te puedo trasladar una serie de sentencias, porque no se hace un análisis en lo individual, ¿verdad? Sino que se hace un análisis dependiendo de los casos que se están planteando. Entonces, con mucho gusto, Lucía, si tú me escribes, yo te lo proporciono. Ok, Lita, gracias, feliz noche. Bueno, buenas noches a todos.